Bienvenidos escuchas de la oscuridad. Yo soy el escritor de las sombras y ahora les traigo el siguiente escrito, titulado Entrada al inframundo. Capítulo 1. La expedición perdida. El viento aullaba como un animal herido en lo profundo de las montañas siberianas. No había caminos, solo hielo, rocas y una vastedad tan antigua que parecía ajena al tiempo. 5 figuras avanzaban entre la ventisca, envueltas en gruesos abrigos, arrastrando trineos con provisiones. Cada uno de ellos había llegado allí por razones distintas, pero todos compartían una obsesión: descubrir la legendaria cueva que, según manuscritos olvidados, conducía a los dominios del inframundo. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Iván, el guía local, su barba escarchada por el hielo. Sí, respondió Marcus Hale, arqueólogo británico y líder de la expedición. La coordenada coincide con los escritos de Piotr Volkov. Él la encontró en 1923, antes de desaparecer. ¿Y qué tal si fue simplemente otra locura de los ocultistas de esa época? Tal vez. Marcus observó el macizo de piedra frente a ellos. Pero si no lo fue, encontraremos la oportunidad de pasar las pruebas y ser recompensados con un deseo tal como dicen los antiguos escritos. Junto a ellos caminaban 3 más: Elena Strauss, criptógrafa alemana; Miguel Sáenz, exmilitar español; y Luca, un joven historiador italiano que parecía más un turista que un explorador. La ventisca cesó brevemente. Fue en ese instante que lo vieron. Un hueco minúsculo en la pared de roca, apenas visible bajo una capa de hielo derretido. Un soplo de aire tibio emergía de allí, anómalo en ese desierto helado. «Es eso», dijo Marcus en un susurro reverente. «Lo hemos encontrado». Entraron uno a uno, obligados a arrastrarse por un túnel estrecho y helado. Al cabo de unos minutos, el túnel desembocó en una caverna de techo bajo, donde podían al fin ponerse de pie. Las linternas temblaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes cubiertas de extraños símbolos grabados en la piedra. «No parecen humanos», murmuró Elena pasando los dedos sobre un espiral grabado profundamente. «Esto es prehistórico, o algo más». El eco de su voz fue respondido por un susurro lejano, una voz baja, arrastrada, que no pertenecía a ninguno de ellos. «¿Lo escucharon?», preguntó Luca, su rostro pálido. Nadie respondió, pero todos lo habían oído. Avanzaron durante horas por un laberinto de túneles que serpenteaban en todas direcciones. Algunos caminos terminaban en muros, otros en grietas sin fondo. Era como si la montaña misma probara su determinación. Finalmente, tras casi un día entero, el laberinto se abrió a una cámara gigantesca. El techo se arqueaba como una cúpula natural, y al centro no había suelo, sino un agujero colosal que se perdía en la oscuridad. Alrededor de ese abismo, talladas directamente en la roca, descendían escaleras de piedra que bajaban en espiral, como un pozo sin fin. Miguel apuntó su linterna al vacío. ¿Y si esto simplemente no tiene fondo? Solo hay una forma de saberlo, dijo Marcus, y así comenzó el descenso. Durante las primeras horas, el silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de sus pasos sobre la piedra. Cada 100 metros llegaban a pequeños descansos tallados en la roca, donde se detenían a dormir, comer o simplemente no volverse locos. Fue en el tercer descanso cuando ocurrió la primera pesadilla. Luca gritó mientras dormía. Su cuerpo se retorcía, como si una fuerza invisible lo torturara. Cuando lograron despertarlo, lloraba desconsolado. Vi algo. Estaba en una habitación de fuego. Voces me hablaban, prometiéndome cosas. Y luego vi mi propio cadáver siendo devorado por algo con alas. Miguel lo tomó por los hombros. Solo fue un mal sueño, chaval. El encierro y la fatiga mental es normal, pero no lo era, al menos no del todo. Esa noche ninguno durmió bien. Elena creyó ver sombras caminando en el borde del abismo, aunque no se oían pasos. Iván sintió que algo lo tocaba en la oscuridad, aunque nadie estaba cerca. Y Marcus soñó con la estatua, una figura alada, de ojos de obsidiana, que lo miraba desde el fondo del abismo. «Bienvenido, Marcus Hale», le dijo la figura en el sueño. «La sangre vieja fluye en ti. Arculien te espera».
Marcus se despertó empapado en sudor. ¿Quién demonios es Arculien?, se preguntó en voz alta. Al día siguiente continuaron bajando. Las escaleras parecían no terminar nunca. La oscuridad era más espesa, más viva. A medida que descendían, las voces se hacían más audibles, susurros que emergían de las paredes, del mismo abismo, incluso de sus propias mentes. Y fue en el sexto descanso cuando perdieron a Iván. Estaban todos durmiendo cuando un alarido los despertó. La linterna de Marcus iluminó un rincón donde antes había estado Iván, pero ahora solo había sangre, un rastro que descendía hacia las escaleras. No había señales de lucha ni advertencias, solo desaparición. No podemos seguir, dijo Elena pálida. Esto es una trampa, una maldita trampa. ¿Y subir? Horas, días escalando en este laberinto de escaleras. No llegaríamos, no sin Iván, dijo Marcus. Miguel asintió. Ya entramos al abismo, solo queda avanzar. Y con el alma erosionada por el miedo, lo hicieron. Capítulo 2. Las pruebas del abismo. La atmósfera se tornaba más pesada a cada metro descendido. El aire, que en los primeros niveles era frío y seco, comenzaba a sentirse denso, húmedo, como si estuvieran bajando a través de la garganta de una criatura viva. El silencio ya no era completo. Ahora el abismo susurraba. Los 4 sobrevivientes, Marcus, Elena, Miguel y Luca, apenas hablaban entre sí. La pérdida de Iván los había marcado. Y, aunque no lo decían, todos sabían que lo que había ocurrido no era obra humana. En el séptimo descanso, Miguel instaló una trampa con alambre y un pequeño mecanismo de alerta. Fue una medida inútil, pero les daba cierta sensación de seguridad. Solo una noche más, luego seguiremos bajando, murmuró Marcus. Esa noche nadie se atrevió a dormir profundamente. Elena fue la primera en sucumbir. Su cuerpo quedó rígido, su rostro contorsionado en una mueca de puro terror. Soñaba, atrapada en un mundo que ninguno de los otros podía ver. ¡No! ¡No me lleven! ¡No!, gritó, despertando de golpe, cubierta de sudor y lágrimas. ¿Qué viste?, preguntó Luca, temblando. Elena lo miró y su voz fue apenas un susurro. A nosotros, muertos. A mí, arrastrada por unas cadenas. Y a ustedes, colgando sobre un mar de fuego. Esa noche, las voces se hicieron más claras. No eran alucinaciones, eran inteligibles. Despierta, Marcus. Entrégame tus ojos, Elena. Miguel, tú ya moriste. Aún no lo sabes. Elena no volvió a dormir. A la mañana siguiente, el descenso continuó. El 8º nivel de descanso se presentó como un extraño santuario. Había símbolos grabados en las paredes que brillaban tenuemente con luz roja. Marcus se detuvo a examinarlos. Escritura pre-arámica, tal vez proto-sumeria, pero hay trazas de algo más, como si un idioma aún más antiguo estuviera detrás. Lucas se acercó a una inscripción circular. Al tocarla, el suelo tembló ligeramente. Una figura se materializó en la pared, una silueta alada con ojos de carbón encendidos. El abismo no perdona. El juicio será justo. La figura se desvaneció. Arculien, susurró Marcus. Luca palideció. No volvió a hablar durante horas. En el 9º descanso fue el turno de Miguel. Durante la noche escucharon un ruido seco. Cuando encendieron sus linternas, lo encontraron convulsionando, con los ojos completamente en blanco. ¡Lo están atacando!, gritó Elena. Intentaron despertarlo, pero algo lo sujetaba en el mundo de los sueños. En su mente, Miguel combatía. Se hallaba solo en un pasillo de piedra, con cientos de ojos mirándolo desde las paredes. Una voz profunda le hablaba. ¿Qué harías por poder, Miguel Sáenz? Nada, déjame en paz. Ya es tarde. La figura de una criatura, mitad mujer, mitad bestia, lo abrazó en su visión. Cuando despertó, Miguel tenía marcas de garras en el pecho. Esto no es psicológico, dijo Marcus. Nos están usando como prueba, como sacrificio, dijo Elena. Y entonces sucedió. Esa misma noche, Luca desapareció. No hubo gritos, no hubo señales, simplemente ya no estaba. En el 10º descanso ya solo quedaban 3.
Las escaleras ahora estaban cubiertas de una extraña sustancia viscosa. La piedra parecía latir levemente. Cada paso era como descender más profundamente en un organismo viviente. Y entonces, en el descanso número 11, apareció la primera visión compartida. Los tres vieron lo mismo: una gran sala de fuego, decenas de figuras encapuchadas cantando en un idioma olvidado, una criatura enorme, alada, que emergía de un trono de espinas, y una puerta negra, doble, inmensa, viva. Las puertas del infierno, murmuró Marcus. No es una metáfora, ¿verdad?, preguntó Elena. No, es un umbral real. En el descanso 12, Elena comenzó a cambiar. Ojos enrojecidos, insomnio extremo y una extraña fascinación por los símbolos. Siento que hablan, que los entiendo, decía mientras garabateaba símbolos en su libreta. Marcus y Miguel estaban preocupados, pero no la detuvieron. Sabían que todos estaban al borde del colapso mental. La noche siguiente, Elena simplemente se arrojó al abismo. Lo hizo en silencio, sin gritar. Caminó hasta el borde y se dejó caer, como si respondiera a un llamado. Solo quedaron dos: Marcus y Miguel. En el siguiente descanso, el último, Marcus encontró algo tallado en la piedra, recién hecho. No estaba allí antes. El que camina hasta el fin será renombrado. El que duda, caerá. Y así, al fin, tras lo que pudieron ser días, semanas o años, llegaron al fondo. El suelo del abismo no era tierra, era una gran losa negra, lisa y brillante, como obsidiana viva. Y al frente, una caverna, torchas encendidas, un silencio que gritaba. Entraron, y allí estaba, una estatua colosal de un ser demoníaco alado, de piedra negra con ojos de fuego. Arculien, el dador de poder. Cuando Marcus y Miguel cruzaron la línea invisible del umbral, la estatua cobró vida. Las antorchas ardieron con furia y el aire se volvió irrespirable. La criatura abrió sus alas y habló con una voz que parecía provenir del centro de la tierra. Bienvenidos, sobrevivientes. Habéis descendido el abismo, habéis resistido las pruebas del alma, habéis enfrentado el juicio del vacío. Ahora, elijan. De su mano surgieron 3 esferas flotantes: la juventud y la riqueza, el poder sobre el éter a cambio de un sacrificio, la entrada al conocimiento eterno y el cruce al infierno. Miguel temblaba, se arrodilló. Dame juventud y riqueza. ¡Quiero vivir! Arculien extendió su mano. Miguel fue envuelto en luz y desapareció. Ha elegido. Marcus se acercó. Observó la última esfera. Dentro, vio su rostro y algo más. Vio la verdad del universo. Vio el infierno. Quiero entrar. Quiero el conocimiento. Quiero ser renombrado. Arculien sonrió. Así sea. Capítulo 3. El renombrado. Las puertas negras se abrieron con un lamento profundo, como si el universo mismo soltara un suspiro de resignación. Frente a Marcus se extendía un corredor de piedra que ardía con un fuego azulado. No había calor, pero sí una sensación de descomposición, como si todo en ese lugar estuviera condenado a morir, excepto él. Arculien lo observó desde la entrada. Desde este momento, Marcus Hale ha dejado de existir. Su cuerpo mortal, limitado, corruptible, se ha desvanecido. Ahora naces de nuevo, renacido en la carne incorrupta de los renombrados. Marcus cayó de rodillas mientras un fuego blanco, puro, descendía sobre él. Su cuerpo comenzó a desintegrarse lentamente, no con dolor, sino con la solemnidad de un ritual cósmico. Cada célula que lo componía fue reemplazada por otra perfecta. Sus huesos se reforzaron con una densidad desconocida. Sus músculos se formaron con precisión absoluta. Su piel, tersa pero resistente como el acero más noble. Su rostro era el suyo, pero más intenso, sereno, incorruptible. Y sus ojos ahora eran un umbral que reflejaba tanto el cielo como el infierno. Cuando la luz se disipó, Marcus se levantó. Seguía siendo humano, pero ya no era solo humano. Su presencia imponía respeto. Sus movimientos eran silenciosos, su respiración profunda y medida.
En él no había ansiedad, duda ni miedo. Era un cuerpo de carne, sí, pero inmortal, eterno, sagrado y temido. Ahora eres Erkar Tun, puente entre los reinos, testigo de los abismos, señor de la transición. Marcus. Erkar Tun alzó la mirada, sus manos brillando con un leve resplandor plateado. ¿Qué soy ahora?, preguntó. Su voz resonó con eco, como si hablara en más de una realidad al mismo tiempo. Eres libre, puedes transitar entre el mundo de los hombres y el infierno sin restricciones. No necesitas portales, no necesitas rituales. Tu sola voluntad abre las puertas. Entras y sales con todo tu cuerpo, donde quieras, cuando quieras. Erkar Tun bajó la vista a sus propias manos, cerrándolas y abriéndolas. Sintió que con solo pensarlo podía estar en cualquier lugar. El infierno, la superficie, más allá. Las posibilidades eran infinitas. La criatura lo condujo por el corredor, hasta un amplio salón de piedra negra, donde torres flotaban en el vacío y libros sin páginas hablaban con voces de humo. Allí, 12 tronos formaban un círculo. En ellos, entidades que ni la muerte se atrevía a nombrar. Uno de ellos se puso de pie, envuelto en una túnica hecha de tiempo detenido. El recién nacido, el que eligió la senda del fuego, Erkar Tun, el inmortal. Hoy te damos tu primer derecho, preguntar. Erkar Tun los miró a todos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Una figura femenina, de rostro velado, respondió con ternura y melancolía. Observar, comprender, y cuando llegue el momento, guiar. Otra voz añadió, tu cuerpo camina entre los mundos, pero tu existencia ahora es parte del equilibrio. El conocimiento no es un regalo, es un peso, uno que tú llevas ahora. Erkar Tun asintió. Entonces, aprenderé, esperaré, y cuando llegue otro, lo juzgaré como fui juzgado. Todos los tronos se inclinaron al unísono, las llamas se apagaron lentamente. Epílogo. Décadas después, en una noche especialmente fría, un joven excursionista perdido entre las montañas de Siberia encontró una grieta entre las rocas. Sintió un soplo de aire tibio acariciar su rostro y se acercó curioso. Cuando asomó la cabeza, una figura lo observaba desde dentro. Un hombre de rostro perfecto, envuelto en un abrigo negro sin costuras, con ojos que no pertenecían a este mundo. ¿Estás perdido?, preguntó la figura, con una voz que sonaba en su mente y en el aire al mismo tiempo. ¿Quién eres? Era un ser mortal como tú, que pasó las más fuertes pruebas y decidido cruzar la puerta al Hades. Ahora soy un alma libre en un cuerpo inmortal con poder de ir al inframundo, a los planos espirituales y regresar al mundo material a voluntad. Ahora para mí, el adquirir conocimiento es lo más preciado. El joven retrocedió, pero en ese instante el hombre desapareció sin dejar rastro justo frente a sus ojos, como si nunca hubiese estado allí. La grieta volvió a cubrirse con nieve después que el joven siguió su camino asustado de lo que había presenciado. Muchas gracias por escuchar este audiolibro. Por favor, suscríbete, comenta y da like.